regresó. Sí, estuvo abducido en Brasil. Se fue a Brasil, pero ya está de regreso en nuestro país y nos viene a visitar. No viene solo, viene con muchos auditores que les encanta el tema de la ufología. Don Rodrigo Fuenzalida, bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal, Rolo? Bravo, Rodrigo, que te aplaudan todos. ¿Qué tal, Rolo? Feliz de estar acá, feliz de poder nuevamente compartir los micrófonos de Bio Bio, la radio, en este espacio que ya es un espacio que mucha gente espera, que siempre estamos con novedades. Siempre le he dicho a nuestros amigos que mantengan la calma, que siempre estamos apareciendo por la radio, que estamos investigando, nos estamos dando los tiempos necesarios para poder investigar. Y feliz de estar acá, feliz de poder compartir nuevamente la experiencia de este viaje, la experiencia ufológica. Bueno, y estrenando también usted. Bueno, espectacular. Está bonito el estudio, ¿verdad? Adelante. ¿Le gustó la nueva casa? Claro, me siento abducido. ¿Sí? Por la tecnología. Claro, la tremenda tecnología. Me siento en una abducción. ¿Tú estás transmitiendo por tu celular también? Transmitiendo, efectivamente. ¿Para que, ¿Dónde te ubican? En Periscope, por mi Twitter, Ion01, métanse a Ion01 en Twitter y van a ver una transmisión directa acá del programa que justamente que están saludando muchos amigos ahí. Se está llenando acá la transmisión. Saludos para todos, yo aprovecho de saludar. Saludos a todos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, felices y contentos. Y voy a, compartir un poco lo que fue este viaje al Foro Mundial de Contactados que realizó además Jeff Baer. ¿Qué ciudad de Brasil? En Santos. Sí, bien bonito Santos. Yo no conocía. ¿No conocías? ¿Tú viajas regularmente a Brasil? Claro, Constantemente. Tengo familia en Brasil, entonces viajo y conozco bastante Brasil, pero Santos no había. Dicen que ahí creció Pelé, ¿no? En la playa de Santos. En la playa de Santos, claro. Mira. Y es un lugar realmente bonito, es un lugar. Bueno, la gente impresionante. Salí los días que había mucho frío, aproveché capear un poco los fríos de acá de Chile. Sin embargo, me sorprendió algo que no fue menor. Lo más sorprendente fue un poco el encuentro que tuve con el doctor Julio César Acosta. Voy a explicar quién es el doctor Julio César Acosta. ¿Quién es él? Julio César Acosta. Sí, doctor Julio César Acosta es un médico cardiólogo peruano que vive ya hace más de 15 años en Brasil. Él tiene un grupo de ufología compuesto por muchos académicos. En aquella oportunidad me pidió una reunión Julio César junto con un doctor en física de la Universidad de São Paulo. Y él tiene un proyecto de investigar, se especializa también en la investigación de las experiencias de contacto, que es un poco lo que también ha conllevado mi mayor cantidad de interés. Ahora, yo quedé sorprendido porque no tenía la menor idea que el doctor Julio César había cerrado uno de los casos más sorprendentes, más extraños que me ha tocado conocer a nivel de reportes ufológicos, que fue el caso de Donato Cervantes, un caso que la primera vez escuché por medio de otro amigo también, Anthony Choi, emblemático ufólogo peruano, hace un tiempo atrás presentó efectivamente este caso en algunos medios y la siguiente etapa de investigación, una investigación muy completa, la pude ver a cargo de este amigo directamente de Julio César. Oye, tiene una página de cervantes.com.p. Esa era la página que hizo la familia de él, que tiene, yo la verdad que yo conocí a Donato el 2007. Lo conocí el 2007 en un congreso en Cusco, y la verdad que hallé tan freak la historia de él que no le tomé mucha importancia. Es decir, te digo sinceramente, no lo hallé, quizás creíble. Me seguí quizás porque tenemos patrones culturales distintos para presentar las cosas, ¿no? Y lo escuché, me acerqué a él, le vi su famoso brazo, pero no me hacía sintonía hasta que empecé al tiempo después a encontrar detalles. ¿Pero cuál es su historia? La historia es la siguiente: él tiene un secuestro el año 75, él dice haber sido secuestrado por un ovni, viajando en un vehículo, haber sido como abducido, haber sido sacado de una camioneta,
hasta un objeto volador no identificado, él pierde la conciencia y después lo devuelven y lo tiran como un bulto. Y los testigos que dicen haberlo encontrado señalan que estaba a varios metros de la camioneta como aturdido, señalan que la camioneta estaba vacía y vieron cerrarse las puertas y moverse un poco como que estuviera tripulada sin nadie. Después llevan a este señor al hospital y en el hospital estaba medio machucado y ahí tiene encuentro con dos aliens, este amigo. Ese es su primer encuentro. Y la segunda oportunidad habría sido el año 83. Inclusive el libro del doctor Julio César se llama 1983, el año en que hicimos contacto. A raíz de que el segundo encuentro viene en una situación dramática. La situación es la siguiente: él se había pasado un poco de copas con algunos de sus amigotes, tuvo una pelea con la señora, él va medio morir saltando por los tragos por el pasillo de su casa, se tropieza, se resbala y quiebra con el brazo, con uno de sus brazos, un vidrio, una ventana, y se raja prácticamente el brazo. Le causó una hemorragia muy grande. Fue llevado al hospital, le rompió los tendones, le rompió arterias, fue una herida muy complicada. Se le hizo una cirugía reparatoria, inclusive tenía la mano media colgando. Se le hace una cirugía reparatoria. Ahora, los testigos de aquella oportunidad, incluyendo su señora, decían que todo el tiempo hablaba, hablaba de que sus amigos querían que fueran sus amigos, que sus amigos lo iban a curar, y la señora decía que los únicos amigos que conocía eran los amigotes, los borrachos, que cómo lo van a curar los amigos. Y él no le creía, la señora nunca le compró, hasta que en un minuto determinado necesitaban realmente una cirugía mayor que debía hacerse en Lima. Él vive en el sector de Huaraz. En función de esta cirugía mayor fue a Lima específicamente, se le dio cuenta que el brazo está extremadamente deteriorado, muy deteriorado, pero a unos niveles impresionantes. Estás viendo una publicación y fíjate la foto que hay abajo. Sí, bueno, la voy a leer en un segundo más para poder compartirla con los auditores. Tengo un recorte de prensa acá. Exacto, ese recorte de prensa es muy interesante. Sobre todo, en un minuto determinado, el jefe de este señor se dieron cuenta que el brazo se empieza a complicar, porque entre el accidente y todo el tema del brazo pasaron cerca de casi 4 meses. Inclusive el brazo, le hicieron baños en nitrato de potasio, etcétera, y nitrato de plata, perdón, y el brazo se comenzó hasta a secar. Es decir, él no quería que le amputaran el brazo. Es decir, al final los médicos dicen que la única posibilidad de curación era que se amputara el brazo. Inclusive el jefe de él hace todas las gestiones a nivel de un seguro médico, porque no tenía seguro médico, pero le consiguen una prótesis especial. Hizo todas las averiguaciones, estaba todo listo para cubrir la amputación del brazo. Y él todo el tiempo decía que no quería que le amputaran el brazo, porque sus amigos lo iban a curar. Hasta ese minuto toda la gente pensó que el tipo estaba delirando, que le había hecho mal todo el procedimiento médico, quizá la anestesia le produjo algo. O que todavía seguía borracho después de 4 meses. Exacto. Hasta que, fíjate, que él dice que haberse comunicado con los amigos y que los amigos le dijeron que efectivamente lo iban a curar. Y él fue bien avesado, porque tenía el brazo, como tú lo ves ahí, un muñón ya, el brazo completamente seco, decían que tenía un olor asqueroso, la cosa putrefacta. Y lo interesante es que él dice que textual, que los aliens le señalaron que fuera a buscar un periodista de mucho prestigio y que ese periodista tenía como misión fotografiarle el brazo, porque después tenía que verificar la curación, días después. Y él fue donde un periodista, hay entrevistas, hay una investigación muy interesante que hoy día se puede encontrar en YouTube, donde están todos los protagonistas de la historia, incluyendo el periodista, el jefe, la señora, etcétera, los médicos. Historia, ¿eh? Es tremenda historia. Y este periodista dice que efectivamente le vio, le constató el brazo, no le tomó fotos. Habían otras fotografías que están publicadas inclusive, menos mal que habían otros registros. Están los registros médicos, está todo. Y este señor le dice que él va a volver a los 10, que por favor quiere que le contate lo del brazo, porque esto es algo importante que se tiene que saber, se tiene que conocer. Como que la inteligencia detrás de todo esto está desafiando un poco nuestras estructuras lógicas. Él se retira a un sector de Huaraz, según los aliens, el encuentro, la cita iba a ser en el lugar llamado Baño de los Chancos, a las de madrugada.
y él se retira efectivamente a este lugar. A una hora determinada él llega a una posada, después él tenía que ir a una montaña, según los Ellen decían que tenía que sacarse toda la ropa, como cuando él vino de bebé. Dice que se quita toda la ropa, ve un objeto como a unos 800 metros, un ser que está levitando cerca del objeto, y ahí boom, lo elevan, dice, él calcula que tiene que haber estado suspendido, no lo subieron al ovni, estuvo como suspendido a 400 metros del suelo. Esta historia es increíble. Sí, y sentía unos especie de golpes eléctricos en todo el cuerpo, un calor, decía que inclusive él cuando llegó al lugar no necesitaba, hacía frío, pero no tenía frío. Pero lo interesante es el hecho que de repente siente como una especie de hormigueo en el brazo malo y como gusanitos que iban bajando. La curación duró 2 minutos y medio. Lo dejan y le dan varias instrucciones del brazo, de lo que tenía. Dice que se ve el brazo y se asusta porque el brazo estaba completito. Estaba completo, es decir, decía que se veía como el pan recién salido del horno, un brazo blanco. Inclusive decían que tenía que estar por varios días, no lo tenía que meter al agua, tenía que cubrirlo, una serie de condiciones, no tenía que tener objetos metálicos, etcétera. Bueno, la cosa es que este señor vuelve a Huaraz, venía con unos guantes blancos. Y que ojo que las personas que le vieran el brazo iban a tener que, los Ellen decían que tomar ciertas precauciones, que no era bueno que lo mostrara de buena primera, porque les podían producir ciertos efectos. Y efectivamente hay testimonios que vieron el brazo como el jefe de él y le produjo vómito, empezó a vomitar, etcétera, como efectos de radiación. La gente tendría malestares cuando le veían el brazo. En un minuto determinado, claro, y que fue altamente chocante, porque fue donde el periodista. Fue 2 días después donde el periodista le muestra esta mano que estaba con un guante y en un minuto se saca el guante y el tipo casi se muere, es decir, pero ¿Qué pasó acá? histérico, claro, señor, te el brazo, pero ¿cómo? Fue histérico el tipo, como periodista se dio cuenta que tenía una tremenda noticia a su vez, y él publica, ¿no? Ahí sale parte de todo esto, ¿no? ¿Quieres que la lea un segundo? Y tú nos sigues compartiendo. Acá tengo un recorte de prensa que está titulado de la siguiente manera: sensacional caso da vuelta al mundo. Extraterrestres me curaron el brazo podrido. Así dice, no sé de qué periódico esto, no puedo encontrar la fuente, pero es un recorte de prensa enorme. Ya les voy a decir porque lo voy a buscar. Y la noticia dice lo siguiente: un mecánico chofer que trabaja en la Corde ANCATS afirma que desde 1975 mantiene comunicaciones con seres de la galaxia celeste y que el 6 de octubre de 1983 fue sometido a una extraña e insólita intervención quirúrgica en los baños termales de Chancos, de la mano derecha que, según el diagnóstico de los médicos de Huaraz, Lima, tenía que ser amputado desde el hombro, lo que tú decías, ¿no? Exacto. Dice, Donato Cervantes se encontraba de viaje en una camioneta de color rojo, placa 5208, de propiedad de la compañía constructora Sauti, que al dar vuelta en una curva cerrada, le extrañó ver sobre la punta del cerro luces de color azul anaranjado, acompañado de un extraño ruido que le afectó el oído y también la vista. El chofer comenta que se quedó inmóvil y mudo, su camioneta en forma misteriosa se detuvo en el camino, el motor y las luces se apagaron al mismo tiempo, su corazón empezó a funcionar de forma apresurada y la puerta del vehículo se abrió sola. Luego, como si alguien le cargara en peso, fue succionado por la luz y sacado fuera de la camioneta para ser conducido al cerro. En ese instante, un volquete que viajaba hacia Lima interrumpió esta escena misteriosa, siendo el mecánico arrojado sobre unas piedras pequeñas en un río seco, lastimándose la espalda, quedando inconsciente y sin habla, mientras llegaban sus compañeros de trabajo para ser conducido al campamento, donde fue atendido a la 1:30 a.m. Horas después de haber sido trasladado al campamento y encontrándose postrado en cama, nuevamente se iluminó la reducida habitación, recibiendo la visita de los 3 tripulantes de la extraña nave, vestidos con un ropaje plateado y con un equipo especial adherido al pecho, quienes lo primero que expresaron fue: desde hace tiempo te venimos buscando, y en la Tierra tú vas a ser nuestro mensajero, porque hay muchos que no creen en nuestra existencia. Pronunciando estas palabras en un perfecto castellano, los del aparato raro le proporcionaron sus nombres:
de dónde provienen, qué buscan y la clave para entrar en contacto con sucesivas oportunidades. Cuando testigo pidió que revelara sus nombres, el mecánico se negó a proporcionar los nombres de los tripulantes de la nave según el pacto. Ya, esto es lo primero, esto es lo primero, este es el primer recorte de prensa que tengo acá. Después viene la historia que seguramente tiene relación con lo que no la encuentro acá. Déjame buscarla, voy a cerrar acá a ver si, porque estoy en la página que es decervantes.com.p y donde está absolutamente todo. A ver si la encuentro acá, Rodrigo, para continuar con esta historia. Sí, ¿sabes? Acá está, la encontré. Exacto. Mira. Acá está. Es que acá le preguntan otras cosas más, Sí. Los extraterrestres existen y a través de un chofer acashino han decidido darse a conocer. Bueno, este es otro, pero está todo bien documentado, Sumamente documentado. Sí. Yo la verdad que el caso lo miraba con bastante recelo porque encontraba que los modos de razonamiento no me convencían para nada esto de la galaxia. Es que es demasiado insólita la historia. Claro, ahora, lo que me llamó la atención era el tema del brazo. Es decir, hay mucha evidencia y el trabajo, efectivamente, del doctor, del médico, que es ufólogo, pero que es médico, él lo ve desde un punto de vista científico. Él dice, yo quise llegar al fondo de la verdad, efectivamente, como médico, en torno al caso porque es imposible lo que se señala en términos racionales. Entonces, la investigación del doctor efectivamente es muy interesante su libro porque da con los médicos que lo operaron, da con el anestesista, da con los protocolos, con absolutamente todo, y queda más convencido que nunca que era imposible que esto hubiese sido fraguado así, un fraude o alguna cosa de ese tipo. Inclusive yo me voy a comprometer a algo aquí en torno a los auditores, ver la posibilidad que más adelante en alguno de los programas hagamos una salida al aire del doctor Julio César. Uy, sería increíble. Yo creo que puedo coordinar una entrevista con él y sería interesantísimo. Escúchame, lo que pasa es que hay tanto recorte de prensa, yo todavía no encuentro lo de la curación del brazo que tú nos acabas de contar, pero bueno, nos vamos a quedar con eso que tú nos dices, pero yo creo que tiene que haber, todo esto es prensa peruana, Exactamente. Y no solo peruana, yo les digo a los auditores que tienen que haber mínimo 30, 40 recortes de prensa. Exactamente. De los distintos diarios del Perú, del diario Extra, el diario La Tercera, también del Expreso. Exacto. En fin, del Expreso hay varios, Exactamente. La verdad que era muy, muy, muy interesante el hecho de cómo un poco la repercusión, entre paréntesis, este señor señala, Donato, que tuvo que hacer una serie de precauciones con el brazo por un buen resto de tiempo, que la gente que veía el brazo realmente quedaba completamente impresionada, sobre todo que el brazo quedó, el jefe de él, que es un ingeniero, dice que quedó como un tipo como que tuviera un brazo biónico, porque él lo vio, por ejemplo, hacer unas cosas impresionantes, lo veía como mecánico, lo veía que apretaba los pernos con los propios dedos, los pernos de los automóviles, así, como esas maquinitas, así que de esa manera, que levantaba peso de hasta 80 kilos, decía, que era muy improbable, decía, una persona que tiene un nivel de mutilación en el brazo, pónganle que hubiese sido una pequeña herida, pónganle que se hubiese curado con una, efectivamente, cirugía. Es decir, ¿cuánto tiempo requiere para, efectivamente, tener una mano normal después de una ruptura de tendones? Es mucho tiempo, es imposible, decía, que alguien por un procedimiento normal a los días estuviese levantando con una mano que estuvo mutilada a peso de 80 kilos. Oye, y en Brasil, en Santos, fue un congreso, ¿no? Una conferencia. Congreso, exactamente. En el congreso, el doctor entregaba su testimonio. El doctor, la verdad que fue a cubrir el evento. Julio César Acosta. ¿De nacionalidad? Peruana. Y él trabaja hace mucho tiempo, es cardiólogo, un cardiólogo bastante prestigiado. Lo acabo de googlear, yo no sabía quién era, y está por todos lados, Exactamente. Y él defiende la hipótesis de que efectivamente hay una mano que no es humana dentro de eso. Es interesante hablar con él porque te da el escrutinio desde el punto de vista médico, te dice por qué efectivamente, inclusive, no concuerda. Hay un escéptico dentro de todo que hay que escuchar siempre los escépticos. Yo pues fue al tiro a ver cuál era el lado escéptico de todo esto que nos podría dar
una luz sobre algún estado de confusión, que es el primer médico que lo opera, que dice que realmente, claro, que el brazo no tenía buen pronóstico, pero que quizás podría, no sé, que la curación él le habría operado el brazo, pero que el brazo se contradecía el doctor, porque decía que no tenía buen pronóstico, que fue lo que viene a posterior, porque consta que el brazo se le pudre, el brazo le queda un muño prácticamente, si la cirugía no sirvió de mucho, sobre todo porque había una arteria que ya estaba completamente cercenada y que no se pudo reconstituir, y si eso no está dando sangre, ¿qué miércoles pasa ahí? Mira, acá está, lo encontré, no es tan extenso, pero dice, cuando los médicos iban a amputarle un brazo derecho a un hombre, súbitamente este tuvo un contacto con un ovni, salvándose asombrosamente de la intervención quirúrgica ante la sorpresa de los galenos. Ahora, el brazo del chofer está completamente sano y emite además una extraña radiación, lo que tú decías. Sí. El protagonista del inusitado caso es el chofer Carlos Cervantes, quien trabaja en Ordenor, guiando pesados vehículos de esta entidad estatal, pero un día sufrió un accidente cortándose el brazo. No cuenta lo del accidente, que fue la borrachera, que decís tú, que se partió casi el brazo, se rajó el brazo completo, no lo cuentan acá. Pero le hicieron un torniquete y siguió laborando. O sea, siguió trabajando con autos y alegremente. Eso no lo sabía, no lo habías contado tú, mira. O al menos acá lo dice. Pero la imprudencia que hizo el chofer tuvo terribles consecuencias, pues se le infectó el brazo a tal extremo que los médicos que lo revisaron recomendaron la amputación del miembro superior, si no, su muerte era inevitable. Bueno, los galenos del Hospital Central fijaron la fecha para cortarle el brazo para el 17 de junio, y el atribulado trabajador del volante aceptó la drástica decisión con firmeza y resignación. Era las 11:30 de la noche del sábado 16 de junio. ¿De qué año? ¿Me repites el año que no lo tengo acá? 83. Carlos Cervantes se hallaba al interior de su vivienda situada en Pira, cuando a través de una de las ventanas de su casa notó un misterioso resplandor parecido a un reflejo incandescente afuera de su residencia, y ganado por la curiosidad se levantó de su lecho para averiguar de dónde provenía la extraña luz que iluminaba la calle. Al salir al campo, se vio cara a cara con un objeto volador no identificado, con un ovni, del que descendió un extraño ser. Oye, esto es bien raro, ¿ah? Sí. Un extraño ser, y le recomendó que si quería salvarse debía acudir al siguiente día a Chancos para alojarse en un hotel del mismo nombre, asignado con el número, no, acá me muero, 666. No, ya esta historia ya está, ya. No sé si acá hay más leña del periodista, no sé. Sí, porque eso no ¿Eso no lo sabías? No. ¿Y no se comentó tampoco ahora en Brasil? No, eso no se comentó, bueno. Y de que esperara la visita de ellos para las 11 de la noche. Dicho y hecho, el chofer hizo lo que pedían y fue al lugar señalado. Justo a las 11 de la noche divisó atrás de unos cerros una luz que iluminaba el ambiente. Entonces comprendió que le esperaban y salió del hotel para encontrarse con los extraterrestres. Reunidos con los extraterrestres, el chofer sintió que desde el ovni había recibido una fuerte radiación, experimentando un gran bienestar en el brazo derecho, y al ver notó que la infección había desaparecido. Jadeante de emoción, relató lo acontecido a su hermano de la congregación, Pedro Sánchez, que como él profesa la religión adventista, quien en una reunión relató este hecho, dejando asombrados a todos los fieles. El chofer ha sido invitado por los médicos del Hospital Central de Huaraz para que explique su encuentro con seres de otras galaxias, pero todavía no lo ha hecho. Así que asegura que su brazo curado permite una radiación extraña. La población de Huaraz ha quedado anonadada, causando gran escepticismo entre algunos, mientras otros no salen de su asombro, pues piensan que ya estamos muy cerca del final de los tiempos, donde sucederán hechos increíbles. Lunes, Diario Extra, Lima, lunes 25 de junio del año 1984, página 3. Exactamente, interesante ver toda esta dinámica, y la verdad que en lo personal siento que a mí lo que me interesó fue efectivamente el escrutinio, tanto al principio, Anthony Choi, que me había hace años atrás, él se sorprendió cuando yo le dije que había conocido a Donato, pero dijo, pero si cómo, si él no quería dar a conocer
darse a conocer en ningún evento de tipo ufológico, me dijo en un principio. Sí, lo conocía en Cusco, etcétera, y quedó como sorprendido, porque él originalmente estaba como muy arisco de empezar a entregar mucha información a posterior de tantas cosas que le pasaron, porque sufrió burlas, etcétera. Pero lo más entretenido de todo, lo que cuenta la gente alrededor, son las capacidades con las cuales quedó la mano. O sea, quedó con un superbrazo. Un superbrazo, y también transmitía ondas de radio. Es decir, señalaban, por ejemplo, una anécdota, que en el barrio se llamaba algo así como Chulipampas, una cosa así. Se inauguró una radio local, una radio comunal. Y él era ya un personaje y se le invitó a la inauguración de la radio, y a la hora de enviar un saludo a los auditores dijo, no, yo no voy a enviar un saludo por el micrófono. Y el tipo se coloca la mano acá y dicen que todos en el barrio empezaron la mano a en la escuchar, boca. claro, empezaron a escuchar. No, ya, pero ya, una locura. Super freak. Oye, se pasó, y bueno, esta historia ha sido analizada mil veces, ¿no? 1000 veces. Yo no la conocía, la acabo de googlear. Yo la conocía, pero yo la investigación. Ahora, la historia que cuentan los periodistas me parece bien extraña, ¿eh? Hay cosas que son poco rigurosos, sí, la verdad. Yo solamente le hago caso a la investigación del doctor Julio César Acosta, y me atreví justamente, gracias, cuando él me entregó su libro, me regala su libro, ahí empiezo a leer el libro y me empieza a dar antecedentes del caso, y dije, bueno, este hombre es un hombre tremendamente serio, trabaja en una tremenda universidad, etcétera, se dio el tremendo trabajo, hay que difundir un poco este caso porque tiene aristas que no son simples y que son las cosas que nos interesan, es decir, cuando se busca evidencia física, y tenemos la evidencia física, hay que ir por esa vía, ¿no? A veces tenemos mucho relato pero poca consistencia. En este caso, quizás yo pueda discrepar de la lectura que él hace de su contacto, pero nunca he visto un ser humano que un día para otro... ¿Y está vivo todavía? Se murió el 2013. Murió el 2013. Murió el 2013 y él anunció su muerte también. Entonces, no es menor. No, se pasó. Vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa, vamos a regresar de inmediato. Esta historia sí que es insólita, no lo había escuchado nunca, y hay cosas que dudo todavía, pero lo que es cierto es que él tenía el brazo podrido y que después tuvo un super brazo. Eso es objetivo. Eso es completamente objetivo. Ahora, el resto de la historia es lo que hay que debatir. Espero me pase alguna vez una cosa así. Pausa comercial. Los fenómenos los tratamos con el ufólogo Rodrigo Fuenzalida. Bueno, una historia de otro planeta, la que nos está contando Rodrigo, de este peruano que tuvo un accidente en el brazo, que no se dejó operar, que está todo podrido, con gangrena casi, arriesgada su vida, y no, déjenme, que me van a curar. Y todo lo que nos acabas de relatar, nos quedamos todos sorprendidos. Muchas llamadas de los auditores a esta hora de la noche preguntando también por algunas cosas que hay que aterrizarlas un poquito. Esta medicina a distancia, medicina que realizan... Espírita Tupiara. ¿Cómo es? El Centro Espírita Tupiara. Exactamente, está preguntando, ¿de qué se trata? ¿Es algo similar a lo que estábamos escuchando? Pero no. El Centro Espírita Tupiara es recordemos que en Brasil el espiritismo está desarrolladísimo, sobre todo ellos siguen al mítico Allan Kardec, que era un francés que es el decodificador del espíritu moderno, entre paréntesis, tiene varios libros en torno a eso, el libro de los espíritus y otro, pero bueno, él era un channeling, como se dice, un canalizador que hace los protocolos del espiritismo. Hay muchas escuelas kardecianas, pero hay escuelas de otro tipo, y los Centro Espírita Tupiara funciona en Río de Janeiro. Y ellos, hace muchos años atrás, tengo entendido, partieron por ahí por fines de los 50, comienzos de los 60, estos mediums decían ser intermediarios efectivamente entre el mundo espiritual, el mundo de los seres humanos, y en esa intermediación eran capaces de, por lo menos, llevar como las demandas de muchos enfermos para el otro lado y gestionar la posibilidad que de este mundo espiritual te fueran a operar en tu casa.
Entonces todavía ellos tienen un protocolo. Yo tengo un montón de historias o gente conocida que lo ha hecho. Exacto. Que hay que dejar el vasito con agua, que hay que vestirse de blanco. Exacto, que de repente cuando hay gente que dice que a una hora determinada se quedan dormidos, no saben cómo, que hay olores de repente en la habitación a alcohol, etcétera. Hay casos donde he escuchado que gente se ha curado y otros que no, donde hay gente que sí han sentido fenómenos raros, pero nada mayor del otro mundo. Sin embargo, hay otros que son extremos, donde, como el caso de la esposa de un gran amigo que ya tenía un tema en el útero y apareció completamente curada y con una saturación como haber sido que lo hubiesen colocado a punto, por ejemplo. Una situación parecida a otro señor también en el cerebro, etcétera. Entonces, yo a veces me pregunto si la mente, porque yo creo que ¿cuánto conocemos de la mente? ¿Cuánto conocemos del cerebro? Poco, ¿verdad? Sí. El desarrollo de nuestro cerebro puede darnos mucho más, yo creo, ¿no? Yo creo que, mira, si es un placebo que nos permita curarnos, eso te iba a bienvenido decir. sea, ¿me entendés? Bienvenido sea, si hay alguien que está pasando mal y tiene cualquier posibilidad, digamos, que se cure él, yo para mí, bienvenido sea. Ahora, el protocolo para hacer eso, para que eso se produzca, es lo interesante poder comprenderlo. Yo creo que... ¿Sabes lo que pasa? Que hay reacciones humanas que son incomprensibles. Sí. Y que se dan, por ejemplo, cuando estamos en medio del peligro, cuando estamos en medio del miedo, donde nace una adrenalina que nadie puede en su vida tratar de explicarla. Sí. No sé, hay alguien que esté debajo de un automóvil que está siendo arrollado y necesita rescatar, y levantaste el auto con una fuerza. Y eso es innegable, pues eso ha ocurrido en muchas oportunidades, ¿no? No digo que el ejemplo del auto, pero sí en momentos donde uno necesita una fuerza que la verdad no ni siquiera tú mismo te la conocías. Ahora, tú dices, es adrenalina, pero ¿de dónde viene la adrenalina? Viene una reacción también de un mando que tú le entregas también al cerebro para actuar y proceder, ¿no? Exactamente. Ahora la energía que se ocupa en esos estados es lo anormal. Es lo poco conocido. Sin embargo, los orientales hace mucho tiempo ellos hablan de la existencia de un fluido vital. En el Kung Fu se desarrolla ese fluido vital llamado Qigong, y uno ve unos prodigios impresionantes hacer con toda esa energía. Es decir, que tú la puedes dirigir, puedes apagar velas así con la pura palma a 1 metro, a 2 metros de distancia, etcétera. Eso yo lo he visto, a mí me consta. Entonces da la idea de que existe sí mecanismos de la naturaleza que son altamente ignorados por nosotros, porque nosotros prevímos otro nivel de desarrollo, y que es posible que eso se active en un minuto determinado como una función de proteger a la propia especie. Y para eso se deben dar algunas condiciones. Y quizá el Centro Espírita Tupiara pasa eso. Ellos defienden en la posición de que son el mundo espiritual. No sé, pero habría que tener una suma de casos, yo creo, para decir, estandarizar en términos estadísticos para llegar, a mi entender, a una opinión más certera. Pero que se producen curaciones, se producen. Ahora, ojo, que el tema de la curación espiritual, hay distintas corrientes, hay mediums que a veces operan, como lo fue Searigó, por ejemplo, mítico medium brasileño de la década de los 50 y 60, que él operaba con cuchillos oxidados, etcétera, y producía unas tremendas curaciones que eran impresionantes. En Chile tenemos a Jaime Galtegarré, el abogado de la Contraloría, que realmente consta que el tipo hacía también unos diagnósticos que eran tremendamente avanzados para su época. Él era consultado por médicos sin ser médico. Entonces, y sanó a mucha gente bajo ese tipo de prescripción. Eso, a mi entender, habla de una meta-realidad. El caso de Jaime Galtegarré, yo personalmente creo que él está en contacto con otra cosa. No lo explico en el super cerebro desarrollado. Que me haces pensar también en otras cosas, en algo que a veces ignorábamos, que dejamos pasar, que puede tener relación con la mitología, con la fantasía, pero que en Brasil está muy potenciado, y no solamente allí, en otros países más. Piensa un poco en Perú, piensa además en Bolivia, piensa en Colombia. Magia negra, magia blanca. Sí, tiene como más desarrollado el hemisferio derecho. Acá en Chile no, acá, bueno, las zonas más campestres todavía se conservan algunas historias, bueno, ni hablar Chiloé, que tiene también tanta... lindísimo. Pero ahí estamos al borde de la mitología, o sea, yo no me atrevo a asegurar tampoco. Pero ahora el tema... Bueno, todo esto relacionado con el caso del peruano, que se le pudrió el brazo, porque podemos poner en condicional la historia ufológica, y sí es real porque está constatada, ¿no? De un brazo podrido que después... Sí, crece y se desarrolla, y inclusive él tiene un accidente el 2008 también en una falange de los 2 dedos, y le crecen los dedos.
Entonces, y eso también está registrado. Entonces, el tipo para quemado decía, por accidente por allá y por acá. Ahora, el tema es saber, insisto, que da la idea que las culturas, hay ciertas culturas americanas, tú mencionaste, ¿no? Los americanos, tanto como el África, etcétera, están como mucho más, sobre todo las culturas originales, están como mucho más en contacto con las fuerzas de la naturaleza. En América siempre se veía todo con vida, todo tenía espíritu para el mundo nativo, y quizás por eso eran tan respetuosos y quizás por eso duraron tanto. Y también. No así en Europa, por la casa de bruja, el que era raro ya lo mataban, la horca. Hay una separación. Hay una separación enorme. Hay un antropocentrismo también importante, con el mismo humanismo que nace en aquella época, en 1800 y tanto, 1700, la Ilustración y Exacto. todo eso. Hay una especie de antropocentrismo que es potente, que hace que empecemos a mirar toda la realidad desde el ombligo. Descartes contribuye un poco también a ver las cosas todas mutiladas en cierto punto. Es decir, hay elementos que nos ayudaron un poco al desarrollo también de la ciencia. Pero ojo, que también empezamos a ver la realidad mutilados, a ver la realidad no en esta correlación de fuerzas que hoy día lo intentan explicar la física cuántica, que cada vez las relaciones de colaboración en la naturaleza son más importantes, cosa que el mundo nativo la tenía súper clara. Entonces, da la idea de que si uno se pudiera conectar quizás con esas fuerzas más naturales del universo, probablemente podemos, yo no me niego a que estamos, yo personalmente siento que estamos rodeados de muchas cosas, y que simplemente por ignorancia las negamos, pero a veces llegan ciertos hombres que desafían eso, como el caso Pontetú Sarigó, como el caso Jaime Galtegarré, como el caso de la experiencia acá de Donato, que se insertan. Lo que pasa es que los miramos como locos. Sí. Miramos estos temas como, no, qué absurdo, pero mira la tontera que están hablando, pues si eso no existe, mira la fantasía de estas personas. Claro. Pero hay hechos que son inexplicables. Inexplicable, ya es cosa de ver cómo estamos haciendo la vida. Es decir, muchas veces nosotros tenemos modelos de vida que son de locos. Contaminamos, tenemos formas económicas que son completamente aberrantes, estamos dejando la escoba, la cantidad de psicopatía que hay es impresionante. Es decir, los que estamos enfermos son los que estamos acá en la ciudad. Cada vez la cosa sigue más. Entonces, yo ahí soy hiper crítico al respecto, que creo que hay que mirar ciertos modelos de realidad que hoy día nos dicen que efectivamente estamos en pañales en torno al universo. Siento que estas son señales importantes porque, ojo, que no podemos manipular la realidad y negar ciertos hechos extraordinarios simplemente porque yo no quiero creer. Me he topado muchas veces con eso, que te fijas que detrás de ciertas argumentaciones hay pura emoción, no hay nada de razón. Como el caso, insisto, tiremos ahí a la mesa, a ver alguien si me puede demostrar que es posible mutilar, secar un brazo y después que pueda crecer, ¿no? Bueno, pero si vamos a la historia un poquito más del catolicismo, o lo que implementan también ciertos pastores evangélicos o obispos evangélicos, que estoy hablando del tema de la sanación, ¿no? Es un tema muy, muy religioso, que está muy ligado también a la figura de Jesús, en fin, ¿no? Milagros que en el fondo se le adhieren, o qué sé yo, algún santo, alguna persona destacada dentro de la historia de la iglesia. Pero también en el mundo evangélico pasan cosas muy similares también, sí. ¿No? En la misma, entonces, sí. Yo a lo que voy sobre el hecho, no sobre la fe o sobre lo que uno pueda considerar, sino que hay cosas que realmente son inexplicables. Sí. Que el católico me dirá, no, eso es un milagro. Bueno, para él es un milagro, para mí puede ser una cosa totalmente distinta. Para el evangélico que ha estado en estos procesos de sanaciones, que uno los ve a veces por YouTube o por televisión, se me dice, están locos. Uno dice, no, mira, pero están gritando, bailando como, pero ocurren. Exacto, ocurren. Entonces uno dice, ¿qué diablo esto? No sé, como que uno le cuesta comprender, y hay médicos, gente profesionales que te dicen, sí, pero no lo entiendo, ni me voy a meter en eso, lo desecho, porque yo sigo con mi aspirina. Sí. Sigo siendo drogadicto legal. Porque es su forma de ejecutar también la medicina y también convencionalmente cómo se desarrolla todo esto, pero... Hay que rescatarlos todos los mundos. La medicina alópata tiene cosas que son muy buenas. A nivel de la cirugía hoy día, a nivel de cierto análisis espectacular, ¿no? Es decir, yo creo que hay que rescatar el desarrollo del hombre en todas sus mejores dimensiones. Yo no soy de estos negacionistas no creo que la medicina también
ayuda y mucho. Lo que no estoy de acuerdo es el acceso a ella. A veces que de repente hay... Que sea solo eso. Que hay interés, claro, no, y hay intereses de tipo económico, etcétera, que hacen que de repente el acceso sea muy caro. Y la medicina tiene... Oye, a propósito de medicina, yo sé que tú nos traes un audio que es impresionante, que tiene relación algo con lo que estamos hablando, iriología. Sí. Cuéntame qué pasó, porque nos trae un audio que, atento a los auditores, los que están a punto de hacerse pipí, que vayan ahora, o se van a arrepentir, porque yo no lo he escuchado, pero Casilda me advirtió de que me iba a dar miedo a mí. ¿De qué se trata, Rodrigo? ¿Qué pasó? Estoy posteando acá porque le voy a hacer una presentación. Vamos al audio paranormal, ¿ah? Ya. Escríbalo mientras yo le digo, un audio paranormal. Sí, lo que pasa es que estoy colocando... Escribe mientras yo solamente quiero aprovechar de compartir también una información que tiene radiopolar.com, Radio Polar de Punta Arenas, donde dice impactante foto de ovni en Punta Arenas. Fue subida ayer en la página de Radio Polar, radiopolar.com. La voy a compartir en un rato más. Hay una fotografía, hay un video, hay un testimonio, dice las calles, dónde ocurrió, todo lo demás, se lo voy a lanzar para que también lo vean. Simplemente por curiosidad, no le estoy diciendo crean en esto, acá nunca les hemos dicho esto, sino que presentamos cosas para ampliar un poquito más la mente. ¿De qué se trata lo que nos presenta Rodrigo? Bueno, este es un caso súper interesante por el hecho de que conozco a la persona, uno de los protagonistas, que es una alumna del Instituto Humanista Transpersonal. Valentina efectivamente se comunicó conmigo hace unas semanas para señalarme lo siguiente. Mira, me dice, estábamos en un curso de ideología en una casa, en una zona determinada de Santiago, éramos 8 personas. Cuando estamos en la noche... ¿Cuándo? Hace un mes atrás ya. Esto es un mes, fresco. Fresquito. Fresco. Cuando en un minuto el profe hace una pregunta, y estábamos todos de manera circular, con todas las sillas haciendo un círculo. Y el profe hace una pregunta. ¿Tú estabas allí? No, mi amiga me cuenta. Tu amiga está ahí. Y me dice textual, escuchamos del medio, del centro de la reunión, la voz de un niño. Así. Y no había ningún niño. No había nada, pero sale del centro así. Todos quedamos así como para adentro, dicen. Inclusive el profe, también quedaron todos despeinados. Y se empiezan a preguntar, pero si no, escucharon la voz, sí, era un niño, y todos quedaron completamente atravesados. Ahora lo interesante es que como estaban en clase, y hoy día está la costumbre de grabar las clases, fueron directo a la grabación, a ver si se escuchaba algo en la grabación. Y ¿qué es la hidrología primero, antes de...? Es una aproximación médica, es una aproximación de salud que aborda la enfermedad a partir del iris del ojo, sabiendo leer bien el iris del ojo. Hay unos terapeutas que logran de hacer unos diagnósticos que son bien interesantes. Estaban en esa clase. Están en esa clase. Y hace una pregunta al señor y se escucha esta voz y quedó grabado. Inclusive, vamos a tirar el audio completito porque vamos a escuchar el instante que están en la clase, cuando aparece la voz y la estupefacción de los protagonistas. Pero esto no se ha escuchado en ninguna otra parte, y es un material que me llegó directo, no es una cosa bajada de un lado para otro. Esto ocurrió. Y lo interesante ¿Santiago? En Santiago. Y lo interesante que días después, esa casa tuvo que ser demolida. ¿No será que no quería que demolieran la casa? Eso no sé, hubo todo tipo de especulación. Vamos a escuchar. Acidez, también mucha acidez. Esta es la acidez, es un iris hematógeno. Claro. Sí. Se ve así. Sí, claro. Esto, en un linfático sería blanco, sí. Aquí en ellos es amarillenta. Claro. Sí. Tiene anillo nervioso. Sí, anillo nervioso. ¿Cómo tiene el estómago esta persona? ¿Para qué? ¿Qué eso no? ¿Una cosa no? ¿No fuimos nosotros, Flor? No. ¿Usted también sentí un niño? ¿Qué es una de ustedes? Ay, no, sentimos niños. A ver, la podemos repetir, pero ya. Mira mi brazo, se pararon todos los pelos, Dios mío. Pero están en la clase, le está explicando el ojo. Y hace una pregunta. Hace una pregunta y sale la voz de un niño. Como respondiendo con una actitud infantil. Y tú le escuchaste la voz, se escucha clarito. A ver, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Acidez, también mucha acidez. Esta es la acidez, es un iris hematógeno. Claro. Sí. Se ve así. Claro. Esto, en un linfático sería blanco, sí. Aquí en ellos es amarillenta. Claro. Sí. Tiene anillo nervioso. Sí, anillo nervioso.
¿Cómo tiene el estómago esta persona? ¿Para qué? ¿Qué sonó? ¿Algo sonó? Sentí una... ¿No fuimos nosotros, loco? No. ¿Usted también sentió un niño? ¿Qué quiere decir una de ustedes? Ay, no, sentimos niños. ¿Cómo tiene el estómago esa persona? Viendo un ojo, seguramente una lámina, imagino yo, ¿no? Exacto. Y aparece esta voz de un niño. ¿Qué dice el niño? Yo no logro entender, pero una voz clara de un niño, quizás en su lenguaje, y responde, es como la actitud de un niño. Estoy preguntando y el chiquitito ahí opina, pero no existía, no había nadie. Estaban todos rodeando esa reunión y realmente es sorprendente. Un audio muy interesante, con los testigos ahí, gente creíble, no está falsificado. Lo escucharon todo, no salió como las psicofonías que a veces escuchas después de, no, como tú Es te das súper cuenta, clara. que lo escuchan ahí mismo y sale del centro de la reunión. Rodrigo, yo tengo que seguir hasta las 6 de la mañana. Vamos a... ¿Cómo crees que voy a continuar el programa? Yo creo que expectante, sabemos que acá también tienen un visitante. No, el visitante es Willy nomás. Que le haya gustado la nueva infraestructura donde va a vivir Nunca este me ha Felipe. tocado en la vida, ¿eh? Tengo 37 años, mis 37 años nunca me ha tocado ver algo anormal, escuchar algo distinto. Pero has visto gente tan anormal que yo... Sí, no, eso no tengo duda que he visto gente normal. Oye, Rodrigo, un abrazo, te agradezco mucho, gracias por Sí, venir. para todos Mira, acá también. está el esquema, lo envía un auditor, el esquema fantástico. de la lectura del iris, o de los iris, ¿no? Y seguramente estaban viendo justamente eso, y aparece la voz de este niñito. ¿Lo podemos repetir antes de Sí, despedir, para no? que no duerman. Rodrigo, que no, si no nos te pueden robo. dormir, si lo acompañamos hasta las 6. Sí, no que te tengas claro. una linda semana, bienvenido a Igualmente. Chile nuevamente después de tu estadía Muchas ahí gracias. en Brasil. Y bueno, nos vamos a estar viendo De todas prontamente. maneras. Gracias, Rodrigo, cuídate. Fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, gracias. Escuchemos el audio y nos vamos a las noticias. Acidez, también mucha acidez. Esta es la acidez, es un iris hematógeno. Sí. Se ve así. Claro. Esto, en un linfático sería blanco. Sí. Aquí en ellos es amarillenta. amarillenta. Sí. Tiene anillo nervioso. Sí, ¿Se anillo nota? nervioso. ¿Cómo tiene el estómago esta persona? ¿Para qué? ¿Qué sonó? ¿Algo sonó? Sentí una... ¿No fuimos nosotros, loco? ¿Usted también sentió un niño? ¿Qué quiere decir una de ustedes? Ay, no, sentimos niños. Somos el trasnoche de la radio.